Hola a todos, mi nombre es Pedro Morín y voy a enseñar el curso de posgrado Matemática Aplicada, que también es un curso de grado de la licenciatura en Matemática Aplicada llamado Ecuaciones Diferenciales Parciales. Esta es la primera clase que involucra una parte del tema 1, que es la integral común promedio. Este capítulo se trata más de interpretar las integrales como promedios o como valores medios y no tanto de calcularlas. Para este primer tema vamos a usar desplazamiento y velocidad y masa y densidad, más que nada como motivación para saber por qué llamamos valor medio a las integrales. Comenzamos con el tema 1, con la primera parte que es desplazamiento y velocidad. Entonces, vamos a usar t para denotar el tiempo, medido en segundos, y x de t para denotar la distancia, medida en metros, por ejemplo. Con esta notación, cuando yo escribo x de t sobre t, hago referencia a la distancia recorrida entre el intervalo entre t igual a 0 y t igual a un cierto t, dividido el tiempo transcurrido, y eso es lo que conocemos como velocidad media en el intervalo de tiempos 0t. Si escribo x de b menos x de a sobre b menos a, lo que obtengo es la velocidad media en el intervalo de tiempo que va desde t igual a a hasta t igual a b. Y si escribo x de a más h menos x de a sobre h, tengo la velocidad media en el intervalo que dura h segundos y comienza en t igual a a. Finalmente, el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente, que es x de a más h menos x de a sobre h, es lo que conocemos como velocidad instantánea a tiempo t igual a a. Entonces, ya hemos definido la velocidad instantánea a tiempo t igual a a, que ahora que ya muchas veces se escribe como x' de t, y ahora hemos definido una nueva variable b de t, que es la velocidad instantánea a tiempo t. Entonces, una vez que tenemos definida b de t como la velocidad al tiempo t, es una nueva función que la puedo integrar. Entonces, cuando integro esa función, que es lo mismo que integrar x', lo que obtengo es x de b menos x de a, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo. O sea que integrar entre a y b la velocidad b de t nos da la distancia recorrida entre t igual a y t igual a b. Muy bien, entonces vuelvo a escribir, ahora dividiendo por b menos a, que es el tiempo transcurrido, esta fórmula que nos queda aquí nos dice, a la izquierda tengo 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de t, y a la derecha x de b menos x de a sobre b menos a. Esta formulita de la derecha es la que teníamos en la página anterior y que llamábamos velocidad media en el intervalo de tiempo que va desde t igual a a hasta t igual a b. Por ese motivo vemos que la integral entre a y b de b de t dividido por la longitud del intervalo es la velocidad media en el intervalo de tiempo, o sea, el valor medio de la función b. Entonces ahora volvemos a este concepto en la página siguiente. Entonces, cada vez que escribamos integral entre a y b de una función y dividamos por la longitud del intervalo, lo que tengo es el valor medio de esa función en el intervalo. O también el promedio de esa función en el intervalo a b. Entonces lo repito una vez más. Integrar una función en el intervalo a b y dividir por la longitud del intervalo es el promedio o el valor medio de b. Ahora vamos a
investigar un poquito más, porque también está bien llamarlo de esta manera. Entonces veamos un poquito más ahora el concepto de masa y densidad, que también tienen cuestiones muy similares a esto. Ahora tomamos un cuerpo que ocupa una región del espacio que llamamos omega, y vamos a llamar m de r a la masa de la parte que ocupa una cierta subregión R del dominio del omega, donde ocupa todo el cuerpo, y vol de R es el volumen, ¿no? La masa, por ejemplo, medida en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Con esas definiciones, si yo tomo ahora el cociente entre la masa y el volumen de una cierta región, lo que obtengo es lo que todos conocemos como densidad media del cuerpo en la región R, medida en gramos por centímetro cúbico. Si ahora tomo la masa de una bola centrada en un punto P y radio R y la divido por el volumen de la misma bola, lo que obtengo es la densidad de esa bola. Y si ahora tomo límite cuando R tiende a 0 de la densidad de bolas centradas en un punto P y radio R, lo que obtengo es lo que conocemos como densidad puntual. Este es un concepto más matemático realmente que físico, pero es el límite de las densidades de bolas centradas en un punto cuando el radio tiende a 0. Entonces eso está escrito en este rectángulo que está aquí abajo. El límite, la densidad de un punto es el límite de la densidad de regiones que se encogen cada vez más hacia el punto. Y para ser correcto es el límite de las densidades medias de regiones que se encogen cada vez más hacia un punto. Entonces, con esta definición de densidad puntual, en cálculo nos enseñaron, en cálculo en varias variables, matemática C, no me acuerdo, no sé cómo se habrá llamado para cada uno de ustedes, nos enseñaron que si tengo una función f que es la densidad puntual de un objeto que ocupa una región R, entonces la masa se calcula integrando esa densidad. Pero eso nos enseñaron un poco por decreto. Nos dijeron, bueno, si ustedes tienen la densidad, ¿para qué sirven las integrales triples? Para calcular la masa integrando la densidad puntual. Sin embargo, haría falta un teorema o alguna explicación de por qué es eso, es cierto. Entonces, hacia eso ahora nos vamos a dirigir. Pero antes de eso, eso va a ser el final de la clase de hoy, que vamos a volver a pensar un poquito más en el valor medio en R, en funciones de una variable. Entonces, observemos lo siguiente. Cuando yo tengo una función, de ahora en adelante siempre las funciones van a ser continuas para nosotros, así que si me olvido de decir continuas, tengan presente siempre que estoy hablando de funciones continuas. Sabemos que el máximo y el mínimo de una función en un intervalo son siempre, bueno, el valor más grande y el más chico de la función, y por lo tanto se cumple esta desigualdad que tenemos aquí. Muy bien, ahora voy a llamar m minúscula al mínimo y m mayúscula al máximo, por lo que la desigualdad recuadrada se convierte en esta nueva que es un poquito más sencilla. Entonces m minúscula es el mínimo de la función en el intervalo AB y m mayúscula es el máximo de la función en el intervalo AB. Muy bien, entonces ahora pienso la constante de la izquierda como una función constante y la constante de la derecha como una función constante e integro esa desigualdad en el intervalo AB. Entonces lo que obtengo es que la integral en el intervalo B de la m minúscula es menor o igual que la integral entre b de f y es menor o igual que la integral entre b de la m mayúscula.
Pero como a la izquierda y a la derecha estoy calculando la integral de una constante, no estoy haciendo otra cosa que calcular el área de un rectángulo de base que va desde A hasta B y altura m minúscula o mayúscula, y por ese motivo la integral de la izquierda es m por b menos a y la de la derecha es m mayúscula por b menos a. Si ahora divido esta desigualdad por b menos a, lo que obtengo es esta desigualdad. Esta desigualdad que está en la última línea, lo que nos dice es que la integral de una función en un intervalo dividido la longitud del intervalo, que es lo que dimos en llamar valor medio de la función en el intervalo AB, es un número que está siempre entre el mínimo y el máximo de la función. Es lo mismo que ocurre cuando calculamos un promedio de calificaciones o un promedio de edades de un grupo de gente o cualquier promedio de lo que estamos acostumbrados a calcular. Ese promedio siempre es un número entre el mínimo y el máximo. Pero no solo eso. Si yo ahora tomo el valor medio que acabamos de definir, que lo voy a denotar con f rayita, al valor medio de la función, y lo integro, eso es lo que hago aquí, integro ese valor medio, como ese valor medio es una constante, la integral entre a y b de f rayita es el área del rectángulo, o sea, b menos a por f rayita, pero ahora escribo cómo había definido la f rayita. La f rayita era la integral entre a y b de f dividido por la longitud del intervalo. De esa manera ahora se cancelan la longitud del intervalo que multiplican y dividen esta fórmula, y lo que obtengo es que el rectangulito de la izquierda es igual a este rectangulito acá a la derecha. O sea que si yo integro la constante f rayita, obtengo la integral de la misma f original. Entonces, eso nos dice que el valor f raya, que se llama valor medio de la función, es la constante cuya integral es igual a la integral de f sobre el intervalo. Va de nuevo, f rayita es el valor medio de f. Se calcula como la fórmula del óvalo que está aquí arriba, como esta fórmula del óvalo. Esa constante, cuando yo la integro, me da lo mismo que la integral de la f. Y aquí está de nuevo escrito el mismo rectángulo de recién. La f es la función constante cuya integral es igual a la integral de f en el intervalo b. Entonces lo que nos dice eso es que el área que por aquí queda entre la curva y la constante f rayita es igual a esta, pero al integrar la diferencia, la integral da 0. O sea que el área bajo la curva es igual al área del rectángulo que queda aquí. Muy bien. Sigamos un poquito más. Ya dijimos que llamamos valor medio de f sobre el intervalo AB a la expresión integral entre a y b de f dividida por la longitud del intervalo. Muy bien, ahora, y también sabíamos que ese número estaba entre el mínimo y el máximo de f en el intervalo. Ahora, si considero el intervalo que va entre a y a más h, y llamo m sub h al mínimo en el intervalo que va entre a y a más h, y m sub h mayúscula al máximo, también tengo la misma desigualdad que ocurría antes. El máximo y el mínimo acotan, por arriba y por debajo, al promedio entre a y a más h. Ahora, si la función es continua, ese máximo, como los intervalitos a más h,
están desde A hacia la derecha un pequeño pasito. Cuando el paso es cada vez más pequeño, ese máximo se aproxima más a f de A y el mínimo también se aproxima a f de A. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 del valor medio, ese valor medio es el que está aquí, el valor medio de la f entre a y a más h, cuando h tiende a 0, tiende a f de a. Entonces, pensemos un poquito esto. Estoy calculando el valor medio de f en un intervalo que va desde a un paso pequeño hacia la derecha. Pero no tomo la integral, divido por la longitud, o sea, es el valor medio. Ese valor medio, a medida que el paso lo pienso cada vez más pequeño, se aproxima cada vez más al valor de la función en el extremo que quedó fijo. Y lo que ocurre también, si pienso en la derecha y en la izquierda, no solamente hacia la derecha, que si tomo una función continua en un punto que hoy llamábamos a, pero ahora lo llamo x0, tomo una función continua en un punto x0, e integro entre x0 menos h y x0 más h, y divido por la longitud del intervalo, que ahora será 2h, cuando h tiende a 0, ese límite es f de x0. Es decir, estoy tomando valor medio de la f en un intervalito alrededor de x0. Y pienso qué ocurre cuando ese intervalo es cada vez más pequeño, o podemos decir, se encoge al punto x0. Cuando eso ocurre, entonces el límite nos da f de x0. Y más en general, de nuevo, si tengo una función continua en el punto x igual a x0, y considero una sucesión de intervalos para los que existe una sucesión de números positivos Hn, tal que los intervalos están contenidos en los intervalitos simétricos x0 menos Hn y x0 más Hn, y Hn tiende a 0, entonces el valor medio de f sobre esos intervalos tiende a f de x0 cuando n tiende a infinito. Esta redacción es un poco incómoda y molesta, pero lo que está bueno acordarse es lo que está escrito en palabras en el rectángulo aquí debajo. Y lo leemos despacio. Si una sucesión de intervalos está metida en otra que se encoge a un punto, entonces la sucesión de promedios tiende al valor de la función en ese punto. Vamos de nuevo. Si una sucesión de intervalos está metida en otra que se encoge a un punto, entonces la sucesión de promedios tiende al valor de la función en ese punto. Veamos unos ejemplos para terminar de entender este teorema. El primer ejemplo. Tengo la integral sobre este intervalo que va de x0 menos 2h hasta x0 más h. Ese intervalo siempre tiene el x0 adentro, pero se hizo dos pasos de tamaño h hacia la izquierda y uno hacia la derecha. A ver si puedo hacer un dibujito. Tengo x0, dos pasos, o sea, hasta aquí hay 2h y hasta aquí h. Este es el intervalo, desde aquí hasta aquí. Ese intervalo tiene longitud 3h, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí a la izquierda es la integral en ese intervalo dividido la longitud. Entonces, eso es un valor medio de la f en un intervalo, que es no simétrico con respecto a x0. Y a medida que tomo h más pequeño, el intervalo se encoge. ¿Y a qué punto se encoge? Se encoge al x0. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 es
f de x0. Muy bien, pasemos al segundo ejemplo. Ahora tengo un ejemplo de un intervalo donde el x0, ¿dónde está? El x0 está a la izquierda. No me sale el 0. Ah, perdón, vamos a hacer un pequeño gol. Ese es el x0 que está a la izquierda. x0 más h, el extremo izquierdo del x0 está por aquí. Y x0 más 2h, que es el extremo derecho, está por aquí. O sea, que el intervalo en el que estoy integrando es este intervalito. Ahí. En ese intervalo estoy integrando. ¿Qué longitud tiene ese intervalo? Nuevamente tiene, bueno, este tiene longitud h. O sea que lo que estoy calculando aquí es el valor medio de la función en el intervalo marcado de rojo, porque es la integral dividido su longitud. Muy bien, este intervalo no contiene al x0. Sin embargo, a medida que el h es más pequeño, el intervalito se va acercando más al x0. Entonces, fíjense, leemos de nuevo el recuadro que tenemos aquí arriba. Lo que dice es, si la sucesión está metida en otra que se encoge a un punto, entonces la sucesión de promedios tiende al valor de la función en ese punto. Muy bien, ¿cuál será la sucesión de intervalos que contiene al x0 y que contiene a estos que se encoge? Bueno, puedo pensar en el intervalo que va desde x0 menos 2h hasta el intervalo que hasta x0 más 2h. Esos intervalos grandotes, cuando h tiende a 0, se encogen al x0, bien simétricos. Y contienen a la sucesión de intervalitos que estábamos pensando recién, que van entre x0 más h y x0 más 2h. Por lo tanto, cuando h tiende a 0, estos valores medios tienden a f de x0. Muy bien, veamos un último ejemplo, y con esto casi que terminamos la primera clase. Entonces, el último ejemplo considera un intervalo como el de recién, que va desde x0 más h cuadrado hasta x0 más h. Piensen que h va a ser pequeño, o sea que h cuadrado es mucho más pequeño que h, y por lo tanto este es un intervalo que de nuevo está a la derecha de x0 y que tiene longitud h menos h cuadrado, porque es x0 más h menos x0 más h cuadrado. Los x0 se cancelan y esa es la longitud integral. Por lo tanto, es una sucesión de intervalos que está metida en otra sucesión que se encoge en un punto, y por lo tanto esa sucesión de promedios tiende al valor de la función en el punto hacia el que se encogen, que es el x. Muy bien, con esto terminamos la primera clase que involucra el tema, la integral como un promedio, y dejamos para la siguiente el valor medio en 2 y en 3 dimensiones.